Muy queridos hijos, este evangelio que hemos escuchado de Lucas capítulo 6, versículos del 39 al 42, muy fuerte por cierto, y su aplicación, porque su enseñanza no se limita al ámbito exclusivamente religioso. La aplicación es muy extensa. Por maniobras de compensación y de protección del ego que estudia la psicología, hay algunas personas que en vez de ver su propia realidad y lo que tienen que hacer, se vuelcan a estar espiando a los demás para ver qué les encuentran y no para ayudarles a salir de su situación, sino para quedarse criticándolo, el chismorreo. Y esto, en vez de ser constructivo, es tremendamente destructivo, en primer lugar, de la persona que hace esta falta de amor y este engaño a su propia conciencia. Padre, ¿significa que uno no tiene que ver lo de los demás? No. Significa, y ojo, nos lo dice la psicología, que cuando yo percato y me molesta mucho una cierta actitud, un cierto defecto en una persona, significa que yo también lo tengo. Y como soy especialista de mis propios errores, percibo con facilidad este error que está en mí, esta falla que está en mí, que la veo reflejada en la otra persona, y entra en un choque agónico de orden psicológico, y por eso se me hace tantas veces insoportable. Por lo tanto, consejo de la psicología, que la utilizamos en este caso como una ayuda para nuestra fe y para vivir bien nuestra moral. Por lo tanto, cuando yo vea algo que me molesta mucho en otra persona, tendría que verme en un espejo y preguntarme si yo no lo tengo. Y con toda confianza y con toda caridad preguntarle a las personas que me quieren y que están más cerca de mí si notan en mí que tengo ese defecto. No lo hacemos. A todos los niveles no lo hacemos. Si bien es cierto que la obligación de enseñar a tiempo y a destiempo, y no se limita exclusivamente al ámbito religioso, nos lleva a hacer presente la verdad, enseñar el camino, aunque yo incurra en ese defecto, tengo que enseñar algo. Papá que le tiene que decir al hijo que tiene que ser ordenado, aunque el papá no haya vencido lo suyo. El médico, que aunque tenga una enfermedad, porque lo ha estudiado, que me manda una dieta especial, aunque él no la cumpla. No lo hace por hipocresía, lo hace por poner de manifiesto la verdad, pero están en la línea de ayudarnos, el papá, el médico, personas que nos quieren. Aunque algunas veces tendríamos que decir, sobre todo con el círculo que consideramos más cercano, ayudémonos los unos a los otros. Es una expresión, una derivación del rezar uno por los otros, de que como hermanos irnos ayudando, irnos cuidando e irnos diciendo la verdad. Padre, ¿qué está diciendo usted? Así no se puede vivir. Al contrario, de la otra forma es que no se puede vivir. Y comenzar a decirse la verdad tiene que aprenderse en la familia desde que somos muy pequeños. Y tantas veces el papá, la mamá, la persona mayor le tendrá que decir al menor, aunque yo tenga en esto, tengo que decirte que eso está mal hecho. Decía el Salmo, el versículo entre las lecturas, el del Aleluya, que está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Tu palabra, Señor, es la verdad.
santifícanos en la verdad. Tenemos que recordar que santificar, ser santo, se traduce literalmente ser distinto. Y esta distinción es para no repetir los males que vemos en el mundo, sino para ir adquiriendo la misma forma de pensar, la misma forma de hablar, la misma forma de actuar de Jesucristo, tal y como lo vemos en el Evangelio y tal y como nos los enseña la Iglesia. ¿Cómo te pones a ver la viga que tiene tu hermano en el ojo y no ves la viga que tienes en el tuyo? Y aquí están los males que destruyan la propia familia, que destrozan las relaciones de amistad, que tantas veces deshacen no solo la disciplina, sino la buena marcha de la oficina, de la fábrica, de las parroquias, de los templos, de los grupos, comunidades, etcétera, y también de la vida nacional. Y especialmente tiene que estar dirigido en este momento a lo que en Nicaragua se llama la oposición, que mucho tendrá que ver de las cosas que critica de este gobierno si incurren en lo mismo. Y para no quedarse en la sola crítica, tendrán que ser propositivos. Al fin y al cabo, los políticos es para pensar por dónde llevar la nación por el bien común. Sí es cierto que todos los partidos, y esa es la esencia de un partido político, es tomar el poder, pero no a cualquier costo y para hacer cualquier cosa. Y si la oposición tiene que repensarse su propia realidad, habría que decirle también al gobierno que cuando critica a los demás tiene que pensarse si está cumpliendo con su función, especialmente su apego a la Constitución y a las leyes. Padre, ¿qué nos está diciendo el ABC de la convivencia humana? Al fin y al cabo, la Constitución política es como tendríamos que vivir los nicaragüenses. Para eso se hizo. Y todo lo demás depende de la Constitución. Pero sobre la Constitución tiene que estar la verdad, tiene que estar la justicia. Y sobre la justicia tiene que estar la misericordia. Y la misericordia sabemos que es una expresión de amor. Y si algo nos mueve a hablar, tendría que ser el amor que debemos tenerle a nuestra patria. Estamos en la Semana Patria y mañana vamos a comenzar ya los 2 días de festejos centrales, aunque deberíamos de recordar otras fechas de septiembre que también constituyen a nuestra patria y otras fechas que no están en septiembre que son fundamentales para nuestra historia, como la fundación de Nicaragua, que es la fundación de León, en junio. Padre, ¿qué está diciendo? Que todos tenemos que cambiar, todos, pero tenemos que cambiar de verdad. Y tenemos que reconocer, que decirlo con todas las palabras, que toda autoridad viene de Dios. En nuestra realidad concreta, según nuestra Constitución, la autoridad se transmite por los votos. Por lo tanto, tendríamos que tener muchísimo cuidado al votar de elegir a alguien que sea digno de recibir la autoridad de Dios. Y el que resulte electo, en primer lugar, agradecerle a Dios y en segundo lugar, saber que a Dios le va a tener que entregar cuentas especialísimas de cómo ejerce la autoridad. Y esto mismo se aplica a los papás, a los padrinos, a los tíos, a las personas mayores que tienen alguna autoridad sobre otras personas, sin excluir, desde luego, al Papa, obispo, a los sacerdotes que tenemos cura de alma, cura pastoral, y a todos los responsables de movimientos, de grupos, asociaciones, terceras órdenes, etcétera. Es un principio general.
Padre, ¿y qué hacemos cuando nada sospechoso de nuestras realidades coyunturales? Quiero recordar que hace ya casi 500 años Teresa de Jesús había comenzado la reforma del Carmelo, carmelita reformada, descalza, y estaba muy pendiente porque dentro de la orden carmelitana iban a escoger una autoridad, un provincial. Y con todo el atrevimiento de Teresa le había preguntado a Jesús que quién iba a resultar. Y Jesús le dijo: el padre fulano de tal. Vino la elección y no salió electo el padre fulano de tal. Y Teresa le protestó a Jesús. Con toda la confianza, no es falta de respeto. ¿Qué pasó? Y Jesús, con toda la humildad que lo caracteriza y que toda la verdad, le contestó a Teresa: el otro padre era mi candidato, no me dejaron. Cuando hay elecciones muchas veces hay trampas y hay otra serie de cosas. Pues incluso lo que resulte de una elección fraudulenta o de una trampa, y que no me digan que cuando se escoge responsable de un grupo apostólico no hay su politiquería por abajo y no hay y por desgracia algunas veces incluso hasta trampa en el conteo de los votos y otras cosas más. El pecado es inherente a nosotros, no es externo a nosotros, sino sería hipocresía de ver lo que hay a nivel nacional político, de elección de presidente, de alcalde, y no ver nuestros propios males. Dicho con todas las palabras. Y más de alguna vez el Papa ha tenido que anular ciertas elecciones y ciertos nombramientos de alguna familia religiosa, incluso orden. Está todavía cercano la intervención que hizo el Papa precisamente de los jesuitas, para ponerlos en cintura porque se habían salido. Hay que decirlo. Ya estábamos grandes y yo ya era cura. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y somos susceptibles a pecar. ¿Cuál es la solución? De que nos apoyemos unos a los otros diciéndonos la verdad. Hace algunos años, Conferencia Episcopal desaprobaba a una costumbre de los medios de comunicación que estaba pendiente de los fallos del gobierno, sean cual sea, simplemente para publicitarlo, y eso no debe ser. No es callarse los errores, sino cuando yo veo un algo tengo que iluminar la solución. Y tengo que ser leal al iluminarlo. Iluminar con las luces de Jesucristo no es un quítate vos para ponerme yo, como dice aquella canción que se ha hecho muy popular. Y la envidia está al fondo tantas veces de. Y el ser desleal, incluso en la oposición, de boicotear, sabotear los planes, porque algo de bueno siempre hay en las personas. Padre, entonces, ¿qué se da que hacer? La oración de todos los días, le pedimos al Señor: enséñanos a dialogar de verdad. No decir dialogar para imponer mi voluntad y sojuzgar al otro o ahogarlo después económica, socialmente o lo que sea. Padre, ¿qué está diciendo? Si es el Evangelio de Dios. Especialmente duro, sí. ¿Cuál es la solución que nos propone Jesús en el Evangelio? Saca primero la viga que llegas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Padre, eso significa que tengo que examinarme. Y el examen de conciencia es el consejo de la Iglesia. Lo tendríamos que hacer por lo menos una vez al día. Las familias religiosas, en sus constituciones o en sus reglas constitutivas,
tienen la obligación de hacer varios exámenes de conciencia de cómo se va portando cada uno. Y el gran examen de conciencia del día antes de irse a dormir, para pedirle al Señor perdón y para hacer el propósito después del descanso de reparar lo que hemos hecho de mal. Si lo hiciésemos así, si fuésemos honestos, si dejáramos que la verdad nos llenara, nuestra propia familia sería distinta, mejor. En un momento pase por todo eso del cambio. Nuestro barrio sería muchísimo mejor. Nuestra ciudad, desde luego. Y nuestra Nicaragua. Padre, pero es que algunas veces se nos antoja de que tenemos que ser ángeles bajados del cielo y no lo somos. Padre, ¿qué está diciendo? No lo somos. La bellísima primera lectura de hoy, corta, bella, de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 2 y del 12 al 14. Además de desearle lo que le tenemos que desear a todo mundo, te deseo a ti, Timoteo, la gracia es la vida de Dios, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Debería ser nuestro deseo para todos, para los que nos caen bien y para los que nos caen mal, para mis amigos, y si todavía hablo de enemigo, que tenía que borrar ese término de mi vocabulario, desearles esto. Probablemente Pablo primero da gracias a Dios, lo ha puesto como autoridad de la iglesia y autoridad permanente. Y al final nos va a decir Pablo, vuelve a repetir su acción de gracias. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza y ponerme a su servicio a mí, que antes fui blasfemo y perseguidor de la iglesia con violencia. Pablo reconoce su propio pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad. Tengo siempre presente mi pecado, cometí la maldad que tú aborreces. Pero Pablo no se queda en reconocer su propio pasado equivocado, sino que da gracias al Señor porque por su misericordia Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. Padre, pero es que esa es la historia. Pablo mismo reconoce que fue blasfemo, perseguidor de la iglesia y con violencia. Es bellísima la parte del Nuevo Testamento de Hechos de los Apóstoles, la conversión de Pablo, cuando el Señor le hace ver a Ananías, andate a la casa de fulano de tal y vas a encontrar a Saulo y el otro le dice, Señor, he oído decir que no nos quiere, incluso que no te equivocaste, porque tenemos que ser las manos del Señor, el instrumento del Señor para ayudar en la conversión de las personas malas. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, la escena de Ananías. Fue con miedo, sí tenía miedo. Se preguntó si no había oído mal, si no estaba... Pero se cede a lo que le manda el Señor y se presenta, venciendo su miedo, miedo natural, muy bien fundado. Pablo tenía autorización para llevarse
para apresar a todos y llevárselos con violencia a Jerusalén. Este Saulo que hoy es San Pablo. Cuando tantas veces nos comemos a las personas y no les damos ni siquiera la oportunidad de que se arrepientan, que se conviertan, que se salven, ¿por qué no recordar, por amor de Dios, aquella otra escena sublime, enternecedora, cuando los habitantes han encontrado a una mujer en el acto de adulterio y la arrastran por toda la ciudad porque la arrastran y se la van a poner a Jesús para probarlo? Maestro, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. La ley de Moisés, nuestra fe, nuestras costumbres, dice que ser apedreada hasta que se muera. ¿Qué nos decís? ¿Me recuerdan? Y Jesús se hizo aparentemente el desentendido, comenzó a escribir en el polvo del suelo, levantó los ojos y exclamó: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Inmediatamente se volvió a hacer como el desentendido y siguió escribiendo en el suelo. Pasó el tiempo, nos dice el Evangelio, que se fueron retirando, comenzando por los de mayor edad. Al final se quedaron solos la mujer y Jesucristo. Y cuando Jesús volvió a levantar la mirada y le dijo a la mujer que no se atrevía ni siquiera a ver, sabe que la van a justiciar, a pedrar. Dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay nadie. Te vuelve a ver, no hay nadie. Yo tampoco te condeno. Andate en paz y no volvás a pecar. Es la posibilidad de la conversión. Los cristianos, clavémonos esto: aborrecemos el pecado, aborrecemos las malas acciones, pero queremos al pecador. Y porque lo queremos, le damos la posibilidad de la conversión, no teórica, sino ponemos a su disposición todos los instrumentos para que la persona que sea peor en el mundo pueda llegar a los niveles de santidad y de perfección, como Pablo, como San Agustín, como, y tendríamos que decir, una larguísima lista. Padre, entonces, ¿qué hacer? Confía en el Señor. Examinate. Con esto quiero terminar, por si piensan que la Iglesia exagera y no sé cuánto. La costumbre del examen de conciencia tiene más de 1500 años. Es relativamente reciente, cuando los médicos sobre todo le dicen a las mujeres que se exploren para evitar el cáncer de mama, que se exploren a ver si encuentran alguna cosita que, y además es lo que espontáneamente hace la mamá, sobre todo, algunas veces la abuelita que tiene más experiencia, con un tierno. No solo que el médico lo ha visto, la enfermera lo ha visto, sino que cuando lo baña, cuando lo examina para ver si está bien, si no encuentra nada malo. ¿O no es cierto? Y lo examina cuando lo baña, no cuanto más cuando llora o cuando se ha caído, que va a ver con todo. Si eso lo sabemos por experiencia, por amor de Dios, ¿por qué no lo aplicamos? Hoy vamos a seguir pidiendo por nuestras autoridades, independientemente que hayan brotado de una elección ilegítima o tramposa. Toda autoridad es delegación de Dios. Están puestos al frente de diferentes lugares de autoridad para hacer el bien común. Padre, pero es que San Pablo, lean, si no me equivoco, San Pedro, si no me equivoco, segunda carta, pide a los cristianos de entonces que pidan por el emperador.
y el emperador, si no mal recuerdo, era Nerón. No es un sometimiento de esclavo y de majadero, sino saber que es el instrumento que está para ejercer la autoridad buscando el bien común. Que el Señor nos siga iluminando, nos siga fortaleciendo, nos siga conduciendo por el camino de la paz, del amor, de la misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.